Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, Dios les bendiga. Quiero invitarles a abrir su Biblia para entrar a la palabra del Señor. En Mateo 5, si son tan amables. Mateo 5. Verso 31, por favor. Dice así, lo voy a leer. Mateo 5, 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En la serie La Familia Cristiana, voy a permitir compartirle un tema llamado el divorcio y la familia cristiana. ¿Por qué tomar el divorcio como un tema para la familia cristiana? Hablar del divorcio a la familia cristiana específicamente es necesario, debido a que es un tema que aparece en la Biblia, un asunto que está en la Biblia, que concierne o atañe al matrimonio. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Siendo el matrimonio, la primera y más importante institución divina en la tierra y el fundamento de la familia. Es por eso que debe hablarse. Ahora, yo quiero pedirle que entendamos algo antes. No es posible hablar de todos los casos en los que el divorcio se presenta como una tentativa, sino que la intención aquí de su servidor es presentarlo a la luz de la Biblia para conocimiento de las familias de la iglesia. ¿Qué hay en el corazón de Dios respecto al divorcio? Y ese tema es para la familia cristiana. El divorcio es algo a tomar en cuenta. Se toma mucho en cuenta en el ámbito secular, no cristiano, y debe ser así también por los cristianos. No estamos exentos a este asunto en cuanto a su conocimiento. El Instituto Nacional de Estadística, el famoso INEGI de México, registró en el año 2010 568,632 matrimonios. Al 2011 se registraron 570,900 matrimonios. Al 2012 se registraron 585,434 matrimonios. Pero en los últimos años, el número de divorcios en México se incrementó considerablemente. Al 2010 se llevaron a cabo 86,042 divorcios. En el 2011 se llevaron a cabo 91,285 divorcios. Y en el 2012, 99,509 divorcios. Esto sin contar a las parejas que se separan sin una carta de divorcio. En la década de los 80, por cada 100 matrimonios había 4 divorcios. En los 90 y al 2000, esta cifra se elevó a poco más de 7 divorcios por cada 100 matrimonios. Para el 2005, el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue de casi 12%. Y al 2012 se incrementó a 17 divorcios por cada 100 matrimonios. Los factores que provocan o más sobresalientes causas de divorcio en México, un dato por la Universidad de las Américas, es falta de comunicación,
de lo cual en la iglesia hemos enseñado, ¿cierto? La comunicación en el matrimonio. Otra causa de divorcio es la infidelidad. Se enseña acerca de la fidelidad en el matrimonio. Otra causa son los problemas económicos. Se enseña también en la iglesia, por la palabra del Señor, la importancia de las finanzas en el matrimonio, en la familia. Y otra causa de divorcio también ha sido la violencia intrafamiliar. Cada caso es diferente. Para muchos en la iglesia actual, el tema del divorcio es muy controversial. Hay mucha gente poco informada respecto al divorcio. Y la palabra divorcio, separación, sale a la luz, sale a colación en muchos matrimonios al no saber cuál es la perspectiva bíblica de esta acción. Y esa es la intención de su servidor, como le dije. Mostrar la perspectiva del Señor respecto a esta acción. Muchos son también los casos en los que no existe seguridad si el divorcio traerá solución o disolución a su familia. ¿Sabe usted por qué el divorcio es para muchos en la iglesia actual un tema tan controversial? Porque la Biblia habla poco del divorcio. Habla poco. Y cuando la Biblia habla poco de un asunto, el hombre opina mucho sobre el mismo asunto. Y es precisamente la opinión humana la que vuelve controversial un asunto tratado en la Biblia. Por cada principio bíblico hay muchas opiniones humanas, ¿cierto o no? Tú puedes presentarle a una persona no cristiana un principio bíblico y si no es cristiano, obviamente, si no tiene la tendencia inmediata por no amar a Dios a obedecer ese principio bíblico o un mandamiento, lo va a cuestionar. Y cuestionarlo es comenzar a permitir que surjan opiniones personales. Las opiniones humanas son diferentes, obviamente, por eso son opiniones. Pero la mayoría de ellas son contradictorias entre sí y son precisamente las causantes del alejamiento de los principios bíblicos por parte de muchos. Un ejemplo, si me permite, para entender esto que le estoy compartiendo. En el tiempo de Jesús, muchos escribas y fariseos, quienes se supone conocían la ley, aseguraban amar al Señor, pero aborreciendo al prójimo. A Jesús querían matarlo, ¿sí o no? Y decían, somos siervos de Dios, amamos a Dios, pero querían matar a Jesús. ¿Qué tal eso? Cada uno tenía su opinión respecto a eso. Y en medio de toda esa controversia pública respecto a los 10 mandamientos, siendo estos perfectos y sencillos de entender, Jesús, sin abrogar ninguno, es decir, sin eliminar ninguno, a aquellos que olvidaban o violaban los últimos 8, les enseñó: ocúpense de los 2 primeros, los cuales son amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Ocúpense de los 2 primeros en serio, verdaderamente, y cumplirán de manera automática los últimos 8, aunque no los recuerden por ahora. El principio de todos los mandamientos divinos es el amor al Señor y el amor al prójimo. Si no te acuerdas, ¿qué dice el 6º mandamiento? Pero amas al Señor y a tu prójimo, ¿de verdad? No importa que no te acuerdes qué dice el 6º mandamiento. Porque de estos 2 dependen toda la ley y los profetas. Por la falta de un solo principio bíblico en nuestro carácter, provocamos 100 problemas en nuestra familia. No es una estadística, es un símbolo.
Por la falta de un principio bíblico podemos provocar 100 problemas en nuestra familia. Por ejemplo, la humildad. La humildad es un principio bíblico del carácter de Cristo, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Es importante la humildad en la Biblia? Es un principio del carácter de Cristo, el cual debe ser ejercido, practicado, sin cuestiones, por todo aquel que desea seguir a Cristo. Humildad. Cuando falta, la humildad, ¿cuántos conflictos provoca el orgullo de alguien? Dígame cuántos. Muchísimos. Cuando alguien es orgulloso en casa, ¿le provoca problemas a su familia? Por montones. En casa, en el trabajo, en la relación matrimonial y familiar, en el ministerio. El orgullo provoca muchísimos problemas. Pues todos esos conflictos provocados por el orgullo, que presionan y confunden al orgulloso y a su familia y a los que lo rodean, se disiparían de inmediato si se aplicara el principio bíblico de la humildad. Cristo, el Cordero de Dios, el que fue llevado al matadero, inmolado, maltratado, golpeado, no emitió una sola palabra, con los clavos atravesando sus manos y sus pies, a un grado máximo de dolor y sufrimiento. Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Con una actitud de humildad, nos libró a ti y a mí del problema más grande que tenemos como seres humanos. Se llama la condenación. Con tan solo ser humilde, obediente, claro, pero humilde. Un principio bíblico derriba 100 cuestiones de conflicto en tu persona y en tu familia. Aplícalo. Te quiero hacer una pregunta que en una ocasión hice, si me permiten. ¿Sí me permiten? Por favor, piense en un solo problema que no se pueda resolver con humildad. ¿Ya lo pensó? A ver, dígame uno. Dígame un conflicto del área que sea que no se pueda resolver con humildad. Todos se resuelven con una actitud humilde. El Señor le dijo a Caín: si hicieras lo bueno, si fueras humilde, podrías levantar tu rostro, las cosas cambiarían en tu casa, en tu persona, en tu trabajo. Si fueras humilde, levantarías tu rostro. Pero como no lo haces, Caín, el pecado está esperando el momento de dominarte. Usted y yo sabemos que el orgullo dominó a Caín y cometió un acto que afectó terriblemente a su familia. Mató a su hermano. ¿Cuántos esposos están destruyendo la vida de su esposa y de sus hijos por actos impregnados de orgullo? Porque el orgullo acarrea, mis hermanos, todo un cúmulo de pecados. Es muy fácil dejarse llevar por opiniones fuera del principio bíblico, y en asuntos como el divorcio ocurre muy seguido. Se procura la conveniencia personal y en base a eso muchos toman decisiones que después lamentan por el resto de su vida. Cada caso es diferente. ¿Sí? Yo no voy a tratar todos los casos aquí en donde el divorcio es una tentativa. Para eso usted en su caso de manera muy especial debe buscar consejería. Yo voy a hablar de la perspectiva del Señor en cuanto al divorcio hacia el matrimonio. Solo eso. Mis hermanos, solo el principio bíblico trae paz y seguridad a los que se apegan a él. Dice la Biblia que los principios del Señor, los mandamientos, la ley del Señor hacen sabio. Entremos en materia con la siguiente cuestión un par de cuestiones que le quiero hacer. ¿Está listo? ¿Me ayuda respondiendo? ¿Les gusta participar? Ahí va la primera pregunta. ¿Está el matrimonio fundado sobre principios bíblicos? Sí, todos dicen que sí. Sí, porque fue instituido por el Señor.
Así de sencillo. Entre hombre y mujer, ¿eh? Dígame un principio bíblico del matrimonio. ¿Quién se acuerda de uno? Dígame uno, por favor. ¿Quién se acuerda de uno? Fidelidad, dicen ahí. ¿Qué más? Sumisión por parte de la mujer. ¿Está bien? Que el varón es cabeza del hogar. Mire, ya llevamos 3 aquí. Y muchos otros que hay en la palabra de Dios. Ahora, le hago la siguiente pregunta. ¿Es el divorcio un principio bíblico del matrimonio? A ver otra vez, ¿sí o no? No. Bueno, la mayoría están seguros de eso. No, no es un principio bíblico en el matrimonio, porque el divorcio es una acción que no se originó en el corazón de Dios. El divorcio, mis hermanos, es parte de una cláusula que aparece en la Biblia debido a la dureza del corazón humano que se aferra. El corazón humano se aferra a pasar por encima de los principios bíblicos del matrimonio. Cuando en un matrimonio cristiano sale la palabra divorcio en la charla o en la discusión, es muy probable, casi al 100% probable, que es porque se están brincando los principios del matrimonio bíblicos. Y el divorcio no es uno de ellos. Le repito, el divorcio es parte de una cláusula. ¿Qué es una cláusula? Una condición que está en la Biblia, pero por causa de la dureza del corazón humano. La Biblia, mis hermanos, no promete un diplomado en divorcio, un doctorado. Por ahí me platicaba un joven por la mañana que por ahí en una de las televisoras famosas de México hay un deportista que le dicen el doctor. Le dicen doctor porque como se ha divorciado 4 veces, le dicen doctor en divorcio. Así que cuando usted escuche decirle a un comentarista deportivo que le dicen, oiga doctor, es porque hacen alusión a eso. La verdad es que nadie puede ser doctor en divorcio. La Biblia no promete un diplomado en divorcio a los que estudian el tema. ¿Por qué le digo esto? Mire, tan solo en la versión castellana bíblica Reina Valera del 60, la versión que casi todos usamos, versión sobre la cual descansan un grupo considerable de nuevas y populares versiones, la palabra divorcio aparece solo 5 veces en 3 pasajes, 2 veces en Deuteronomio, 2 veces en Mateo y 1 en Marcos. Todas dentro del mismo contexto, acompañada del verbo repudiar, la cual aparece 12 veces en estos y otros pasajes que usan el verbo repudiar, pero solo con intención profética, para hablar a Israel y exhortar en cierto sentido. Bien, nadie tiene, mis hermanos, por qué ser un experto en el tema del divorcio. A lo que estamos llamados a ser los responsables de una familia es a ser expertos en los principios bíblicos del matrimonio. Ahí sí. Nadie tiene que ser un experto en divorcio cuando sabe que se ha unido a una mujer en el plan perfecto de Dios. El divorcio es la disolución legal del matrimonio. La palabra divorcio significa separación, del griego apostasion, de donde viene la palabra apostasía. Cuando se habla de apostasía en la Biblia, se refiere a la actitud de alguien que alguna vez se acercó a Dios y decide renunciar a su voluntad, a sus mandamientos, terminando por abandonar la fe cristiana. Podríamos decir que apostatar es divorciarse de Dios. Un pacto con Dios es un convenio en el que Él nos invita a entregarle todo nuestro ser y así corresponder a la entrega total que Él hizo por nosotros al amarnos primero. El matrimonio es un pacto similar en donde el hombre y la mujer deben dar el uno al otro todo
su ser, y entonces la bendición será grande y mutua. De nuestro texto inicial que usted leyó conmigo, quisiera invitarle a que corroborara conmigo cuáles son las tres primeras palabras de Mateo 5:31. Dice Mateo 5:31 las tres primeras palabras. ¿Me ayuda? ¿Qué dice? También fue dicho. Bien. ¿A qué se refería Jesús con también fue dicho? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo qué? Se refería a Moisés. Moisés. ¿Quiere acompañarme a Deuteronomio, si es tan amable? Deuteronomio 24. Por favor, deje ahí un apartado en Mateo 5 y vamos, por favor, a Deuteronomio 24. Verso 1. Deuteronomio 24, verso 1 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando Moisés dijo cosa indecente como razón para darle carta de divorcio a la esposa en el tiempo en que Moisés estuvo en Israel, cosa indecente se refiere a hervá, una palabra que significa desnudez, desgracia en el sentido moral, inmundicia, indecencia o vergüenza. Esta ley dada por Moisés al pueblo, permitida por Dios, tenía el propósito de reglamentar, mis hermanos, una práctica en el pueblo que se llevaba a cabo de manera desenfrenada. ¿Qué actividad se llevaba a cabo de manera desenfrenada en Israel antes de esta ley? Perdóname la expresión, pero era un divorciadero. Dicen las crónicas que solo por no saber cocinar, el hombre le daba, abandonaba a la mujer, no le daba carta de divorcio, la abandonaba, no te quiero, voy a tomar otra mujer. ¿Saben cocinar, hermanas? Qué bueno. Es entonces que por este motivo tan tonto, como otros que comenzaron a surgir, Moisés tuvo que implementar esta ley. Cosa indecente para darle carta de divorcio a la mujer. Todo el mundo se divorciaba por cualquier cosa. El designio del Señor es que el matrimonio sea permanente. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Eso dice la Biblia. Fíjese lo que le acabo de preguntar. ¿Cuántos están de acuerdo? No se oyó bien, ¿verdad? ¿Cuántos obedecen esta regla bíblica? Aunque estés divorciado, ¿sabes que la regla bíblica es que el matrimonio sea permanente? Sí, sí. A Dios no va a mover su ley solo por la condición de 2 o 3. Mis hermanos, fue la naturaleza humana la que hizo inevitable el divorcio. Y debido a eso, Moisés instituyó estas leyes civiles designadas para proteger y ayudar a las mujeres que quedaban vulnerables, solas y víctimas de abusos en este sentido. Querían que se detuviera eso. Con la ley de Moisés, un hombre ya no podría echar fuera a una mujer con facilidad por cualquier motivo,
sino que debía escribir una carta formal de separación por una cosa indecente. Esto fue un paso radical hacia los derechos civiles, pues hacía que los hombres pensaran 2 veces antes de divorciarse. Vuelva conmigo por favor a Mateo 5. Esto es lo que fue dicho, a lo que Jesús se refería. Vuelva conmigo ahora a Mateo 5:31. Dice Jesús: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Les pregunto, ¿es esto una ley, mis hermanos? ¿Sí o no? Sí, es una ley. Estamos viendo cuál es la perspectiva del divorcio en el corazón de Dios hacia la iglesia. Yo le pregunto, ¿cuál es la cláusula que implica al divorcio? ¿Cuál es? La fornicación. Esa es la cláusula. ¿Quién la dijo? Jesús. Ahora, ¿nota usted que Moisés dijo por una cosa indecente? Pero Jesús dijo por fornicación. La palabra fornicación tiene más profundidad en el ámbito sexual que la frase cosa indecente. Usted lo va a ver. Esta es la cláusula que implica al divorcio. Y el divorcio es solo eso, parte de esta cláusula. La palabra fornicación de sus raíces griegas significa lo siguiente: es indulgencia a lujuria indebida, de cualquier sexo. Es cualquier acción de tipo sexual fuera del matrimonio, lo cual constituye adulterio. Ahora, todo el mundo concretan, mejor dicho, el mandamiento de Jesús respecto al permiso, que muchos así lo interpretan, que se tiene para divorciarse solo basados en la palabra adulterio. Adulterio es uno de los productos que brotan del acto llamado fornicación. Debido a que Jesús dijo específicamente fornicación, las acciones detrás del significado griego de esta palabra muestran claramente, mis hermanos, que el adulterio no solo se consuma de manera física, sino también de manera visual y virtual. Puede haber un hombre que descubre a su esposa en adulterio físico, pero si durante todo el tiempo de casados él ve pornografía, él es un adúltero. ¿Sí o no? Jesús dijo, antes de mencionar este asunto del divorcio, en el verso 28, arribita de donde usted está leyendo conmigo, Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es claro. Ver pornografía es cometer adulterio. A los casados. A los solteros es fornicación, depravación. Y entra dentro de la cláusula que implica el divorcio. ¿Qué es lo que entra dentro? Que un hombre adicto a la pornografía, su esposa lo quiera dejar porque no quiere dejar ese vicio. Yo conocí un caso así. Yo conocí a ese matrimonio. Ella se cansó. Nunca lo atrapó en ningún acto de adulterio físico, pero ella se cansó de ver a su esposo viendo pornografía y lo dejó. Se llevó a sus hijos, ella, y él no la volvió a ver ni a ella ni a sus hijos. ¿Quiere preguntarme cómo está él ahora? De hecho, fíjese, para extender un poquito nada más lo que es la indulgencia a lujuria indebida, simplemente como un agregado a esto, porque para nosotros lo importante es la palabra del Señor, simplemente el Código Civil contempla 3 tipos de divorcio: el administrativo, el voluntario y el necesario.
Las leyes estipulan que el divorcio se torna necesario por diversas causas. Solo voy a tomar un ejemplo de uno de los tres. El divorcio necesario. Entre todas las causas que alguien debe presentar para que el divorcio se le llame o sea necesario, es cuando alguno de los dos, de los padres, corrompe a los hijos. ¿Usted cree que un padre de familia que corrompe sexualmente a su propia hija está causando adulterio? Así es. Con su propia hija. Si no, lea Levítico 18 ahí en casa cuando usted tenga tiempo. Si con la ley de Moisés pensaban dos veces si optaban por el divorcio, con la ley de Jesús se acabaron los pretextos para abolir el matrimonio y burlarse de los principios matrimoniales a la hora que se desea. Yo no puedo concebir, mis hermanos, a un joven que venga conmigo o con cualquiera de los pastores a decirme: me voy a casar, Julio. Yo no puedo imaginarme a ese joven el día de su boda con una peluca amarilla, así tipo afro, con una bola roja en la nariz, con unos zapatos así de largos y con un traje de colores y repartiendo globos en la boda. Un payaso, pues. Yo me lo imagino con un frag o con un traje impecable. Impecable todo él. Los zapatos brillantes, bien peinado, temblándole las rodillas y diciéndole a la mujer que tiene enfrente: te voy a ser fiel por el resto de mi vida. Quien pasa por encima de los principios matrimoniales bíblicos va a tener a la puerta tocándole muy seguido la palabra divorcio. Insisto, cada caso es diferente. Si usted quiere hablar de su caso, saque una cita. Yo solo estoy dando la perspectiva general de qué hay en el corazón de Dios respecto al divorcio. ¿Sí me explico, mis hermanos? Debido a que fue Jesús quien habló esto, lo de la fornicación, como cláusula para el divorcio, comenzaron a surgir las opiniones respecto a que Él fue quien estableció el divorcio como la primera opción resolutoria a la infidelidad matrimonial, pero no fue así. Lo que Jesús dijo fue que el divorcio no es permitido salvo por causa de fornicación. Pero eso no significa que el divorcio debiera ocurrir al momento en que uno se entera de la infidelidad del cónyuge. Jesús no dijo: cuando encuentres a tu cónyuge en infidelidad, de inmediato puedes divorciarte. Jesús no lo dijo así. Jesús dijo: el que se divorcie, así lo dijo. ¿Sabes por qué lo dijo así? Porque no le interesaba hablar del tema. El que se divorcie, que sea por fornicación. Y se abre toda la gama en el estudio de lo que es esa palabra, las causas que implican, porque también ver a una mujer y codiciarla es adulterio, ¿no? Pero Jesús no tenía la intención de que encontrado el cónyuge en infidelidad, las parejas optaran de inmediato por el divorcio. Eso no estaba en el corazón de Dios, ni estaba en el de Jesús. Por el contrario, Jesús enseñó que por encima del divorcio están los principios bíblicos del matrimonio. Debido a esto, todo aquel cristiano, si tú no eres cristiano, bueno, haz lo que tú gustes, pero todo aquel cristiano que haya cometido adulterio, sea él o su cónyuge, deberá primero, y por su bien espiritual, informarse y apegarse a los principios bíblicos del matrimonio para decidir sabiamente si la cláusula que incluye el divorcio deberá entrar en vigor o no.
Muchas de las veces el perdón es más poderoso que la fornicación o el adulterio de los cónyuges. El perdón. ¿Sí o no el perdón de Jesús fue más poderoso que toda tu maldad junto con la mía? Mucho más. Mucho más. Antes de cualquier pecado que incita al verbo divorciar, está el principio bíblico del perdón. Verbo que aparece aproximadamente 156 veces en la Biblia, sin contar sus demás conjugaciones del verbo perdonar. Y sin contar cuántas veces aparece la palabra misericordia y amor. Yo ya lo perdoné muchas veces, pastor. Tu caso es diferente. Es un caso. Hay que tratarlo. El divorcio nunca es obligatorio. Si hay arrepentimiento, debe haber perdón. Cuando usted tenga tiempo, mi hermano, también en casa, ya le dejé de tarea leer Levítico 18, ahora le voy a dejar de tarea que lea Oseas 3. Cuando usted pueda leer Oseas 3, se va a dar cuenta que este hombre destacó por su capacidad de perdonar a su esposa, quien fue una ramera. Una ramera. Su paciencia en el matrimonio de Oseas simbolizaba el amor perdonador y redentor de Dios para con su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios, comete muchas veces adulterio. Y Dios nos sigue amando. ¿Me estoy explicando? Jesús confrontó a los que a propósito buscaban quebrantar el pacto matrimonial, a propósito, y divorciarse para satisfacer sus deseos lujuriosos. Querían libertad matrimonial para tener libertinaje sexual, contrayendo matrimonio con otra persona. Toda persona casada que dice amar a Dios debe buscar continuamente todas las maneras posibles de restaurar su matrimonio en vez de pensar en excusas para romperlo. Esa es la perspectiva de Dios respecto al divorcio hacia la familia o para la familia cristiana. Lo más importante entonces, mis hermanos, para todo cristiano, a la hora de tomar una decisión, cualquiera que sea, es consultar ante todo el principio bíblico y obedecerlo. Juan el Bautista fue un hombre aferrado, yo como no sé qué palabra usar, apegado, era uno, estaba fundido, estaba soldado a los principios de Dios y a los mandamientos. Era un hombre celoso del mandamiento de Dios. Al mismo tiempo era humilde. A Jesús le dijo: ¿tú quieres que yo te bautice? Bautízame tú a mí, Jesús. Fue humilde. Él fue quien dijo: yo no soy digno de desatarle ni las correas al maestro. No soy digno. Y con esa actitud humilde pero apegada al principio de Dios, pasando por la calle le gritó a Herodes, en su carruaje tal vez a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No puedes estar con la mujer de tu hermano, le dijo a Herodes. Usted sabe lo que le pasó a Juan el Bautista. Sí sabe, ¿verdad? Le cortaron la cabeza por andar proclamando el principio matrimonial de la fidelidad, porque amaba a Dios. Vaya conmigo, si es tan amable, hermano, a Mateo 19. (19:3) de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos. ¿A quién vinieron? A Jesús. ¿Cómo vinieron? ¿Con qué intención? Tentándole. Escucha, hermano, muchos vienen ante Jesús no con la intención de aprender o de escuchar y atender. Vienen con la intención de cuestionar. Si tú te acercas a Jesús, debe ser con la intención de escuchar y atender, no de cuestionar. Tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire, al igual que Herodes a Juan, los fariseos deseaban atrapar a Jesús también. Dice la Biblia que no encontraban cómo apresarlo, no hallaban pretexto para poderlo aprisionar. Finalmente Jesús lo permitió, usted sabe, pero en esos momentos no hallaban cómo. Trataron de hacerle caer en la trampa de adoptar una postura en una controversia teológica. ¿Por qué? Porque obviamente se referían al contexto que ya había escrito Moisés, que usted y yo ya leímos. En este grupo de fariseos había dos grupos derivados principales que tenían puntos de vista opuestos sobre el divorcio. Un grupo defendía el divorcio casi por cualquier razón. El otro creía que el divorcio podía permitirse solo en caso de infidelidad conyugal. Este conflicto se daba por la diferente interpretación de cada grupo, tal como sucede hoy. Yo escuché a un amigo mío, a mí me lo dijo, escuchen mis hermanos, hace muchos años, un amigo mío casado, de quien su esposa, yendo los dos a una iglesia, él comenzó a sentir que no era correcto ir a esa iglesia, por alguna razón. Bueno, y por lo que él me platicaba, él tomó la decisión correcta, porque yo conocía al pastor donde su esposa iba. Cuando él decidió salir de esa iglesia, su esposa no quiso salirse con él. Y él empezó a insistirle de una manera, yo lo conocía a él, bien. Y él estaba triste un día y me dijo, Julio, ¿qué crees que le dijo el pastor a mi esposa? Que si yo soy un impedimento para que ella sirva a Dios, ella debe divorciarse de mí. En serio, se lo digo en serio, esto no me lo contaron. Yo conocí a ese pastor y conocí a esta pareja. Ese pastor ahorita está divorciado y se volvió a casar. Grupos con diferentes puntos de vista, alejados del principio bíblico. Dije principio. Este conflicto entonces se daba por interpretaciones diferentes con respecto a lo que Moisés había escrito en la ley y que leímos anteriormente. Vea conmigo el verso 4, por favor, mi hermano, de Mateo 19, verso 4. Él respondiendo les dijo, fíjese lo que les dijo, a mí esto, ¿no habéis leído? Imagínense la cara que puso un fariseo porque le dicen que no ha leído. ¿Te gustaría que tú, siendo catedrático de la Universidad de Harvard, te dijeran, ¿qué no has leído? ¿Qué tal? No, el Señor Jesús era, ¿no? ¿Qué no han leído? ¿Son fariseos? ¿Qué no leen? Que el que los hizo ¿me ayuda fuerte esta palabra? Principio. Varón y hembra los hizo. Y como dijo el pastor Tony, no eran Adán y Evaristo, eran Adán y Eva. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, eso dice Génesis 1:27. Jesús les estaba diciendo, dando una cátedra del Génesis, fíjese. Y dijo también, verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dice Génesis 2:24. Jesús les estaba haciendo recordar, diga conmigo, si es tan amable, el principio. ¿Usted cree que Dios estableciendo una cosa al principio tiene por qué cambiarla solo porque el hombre no acató esa regla del principio? ¿Usted lo cree? ¿Por qué? No tiene por qué. Mire, la verdad, mis hermanos, es que Jesús, al responderles así, hizo más énfasis en el matrimonio que en el divorcio. Por favor, piénselo 5 segundos. Cristo empezó a hablar más del matrimonio que del divorcio cuando le preguntaron del divorcio. En vez de hablar más de los pecados y de las causas por las cuales un hombre le falla a su esposa por infidelidad, se puso a hablar más de principios del matrimonio, como lo es la unión de Dios desde el Génesis.
Les enseñó que la intención de Dios siempre había sido que el matrimonio fuera permanente. Eso no cambió. Y para manifestar su importancia, citó los pasajes de Génesis. ¿Qué significa Génesis en hebreo? ¿Me ayuda? Principio. El que los hizo al principio en el Génesis. No por nada, mis hermanos, porque Dios es inequivocable, no por nada los principios del matrimonio están en el Génesis. Por eso fue la primera institución puesta por Dios en la tierra. El matrimonio fue mucho antes que la iglesia. La iglesia debe estar fundada sobre familias. Jesús les muestra que el corazón de Dios siempre estuvo, está y estará, que el matrimonio sea permanente. Y para manifestar su importancia, citó Génesis, cuando Dios instituye la unión en el hombre y la mujer, habiendo sido hecha esta unión directamente por Dios. ¿Quién unió? Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué significa eso? Para mí el matrimonio es permanente, dice el Señor. Entonces, ¿por qué hay divorcios, Julio? ¿Quiere ver por qué? Mateo 19:6, discúlpeme. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Desde el principio, mis hermanos, Dios no acepta que un pacto se rompa. Y con estas palabras de Jesús, Él afirma y reafirma al matrimonio como un pacto a un nivel inquebrantable. La palabra junto es alusiva a uncir a dos bueyes juntos, con la yunta, para caminar juntos y sembrar juntos, trabajar juntos, ir juntos en todo. Jesús usa la yunta de bueyes para ejemplificar la unión matrimonial. Pablo enseñó que no debe unirse un cristiano en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Es por eso que unirse en yugo desigual puede hacer al matrimonio propenso a la separación. Si tú te casas con una persona que no ama a Dios, no es muy seguro que te ame a ti, como dice la Biblia. Y es probable que tengan que separarse. Pero eso no entró en el plan de Dios, porque no hiciste caso cuál era la persona que Dios tenía para ti. Yo estoy en otra situación, Julio. Sí. Vamos a mencionarlo en un momento. Verso 7 de Mateo 19. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ¿me ayuda por favor en voz alta, mi hermano? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Quién lo permitió? Moisés. ¿Por qué razón? Por la dureza del corazón de los hombres. ¿Me ayuda a leer en voz alta lo que sigue, si es tan amable? Ayúdeme. Mas al principio no fue así. ¿Cuál principio? Lo que Dios estableció al inicio y para siempre. Dios no diseñó el matrimonio para ser disuelto. Él desea que el matrimonio se viva como un símbolo pleno de la unión entre Él y su iglesia. Fíjese nada más. Si tú estás casado, varón, si tú estás casada, mujer, tú estás en un símbolo aquí en la tierra que representa la unión entre Dios y su iglesia. De hecho, Jesús tiene novia, ¿sabía usted? Jesús tiene novia y se va a casar para no divorciarse nunca. ¿Verdad que no? ¿Cuándo se van a casar con Jesús? Para no divorciarse nunca. Por la eternidad será su esposa. Por eso, varones, así como Él nos trata a nosotros y a su iglesia, nosotros debemos tratar así a nuestra esposa y a nuestra familia. Tú, varón, representas, eres una representación del trato de Jesús para con su futura esposa. Aprendamos de Él.
Jesús la sustenta, la cuida y la limpia, la purifica para presentarla sin mancha ante el Padre como una novia gloriosa. En los tiempos de Moisés y de Jesús, al igual que hoy, la práctica del matrimonio se alejó del propósito de Dios. Por eso había tantos divorcios. Jesús dijo que Moisés tuvo que poner esta ley debido al corazón endurecido y a la naturaleza pecaminosa de los hombres. Por eso, yo le decía al principio que lo que hizo brotar el divorcio fue la naturaleza pecaminosa humana. Verso 9, si me acompaña, de Mateo 19. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Es esto una ley o no es una ley, mis hermanos? Sí. Si tú casado decides por alguna razón optar por el divorcio y no fue guiado bajo un consejo pastoral sabio y bajo las estipulaciones de la Biblia, y te vuelves a casar, delante de Dios tú eres un adúltero. Hay que ver cada caso, Pero hay hombres que se atreven a decir que no es así. Es que no era la persona que Dios tenía para mí, Julio. Por eso yo la estoy dejando y allá está la que sí Dios tiene para mí. Ah, mira. La enseñanza de Cristo es mucho más estricta en cuanto a los motivos, pues solamente reconoce el divorcio por causa de la infidelidad sexual. En cambio, cuando el divorcio es por cualquier otro motivo, el divorciado no debe casarse de nuevo, porque ante los ojos de Dios sigue siendo casado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no rompe pactos. Yo conocí a una pareja que se divorció y después de 7 años se volvieron a casar. Y son cristianos. Verso 10 de Mateo 19. Hay casos, ¿verdad? Verso 10. Le dijeron sus discípulos. Mire, hermano, antes de leerlo, yo quiero confesarle que a mí me dio un poco de risa. Yo creo que depende de cada quien. Y no es una risa de burla, no me lo tome así. Yo creo que depende de cada quien cómo toma cada respuesta de hombres como estos. Ahora, note usted que esto no lo respondieron los fariseos ya. ¿Quién lo respondió? Los discípulos de Jesús. ¿Qué respondieron? Pues si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué entiende usted por esa respuesta? No les gusta el compromiso. No les gusta el compromiso. Esta reacción y respuesta fue porque no les era fácil aceptar la nueva forma con la que Jesús les planteaba el pacto matrimonial. ¿A qué grado está en el corazón de Dios? Por eso es tan delicado y tan valioso. Jesús lo hizo así para que sus discípulos aprendieran el significado de la palabra compromiso. Matrimonio, compromiso. Compromiso hasta la muerte. Dar mi vida. No esperar que tú des la tuya. No, yo dar la mía. Eso se llama matrimonio cristiano. Compromiso. Doy mi vida por ti. El matrimonio diseñado por Dios entre un hombre y una mujer implica compromiso, poniendo la vida antes que el pacto se rompa. Es por eso que los matrimonios homosexuales son matrimonios de juguete. No son un reto. Son una acción cómoda. Imagínate un hombre hablando de su esposo. Un hombre diciendo, es que él sí me entiende. Es un hombre diciendo que él sí lo entiende. Y luego una mujer se casa con otra mujer y dice, es que ella sí me entiende. Qué chiste, es una mujer igual que tú.
Varón, cásate con una mujer. Ahí sí tiene chiste. Tiene valor, tiene reto, tiene desafío al verdadero amor. Por eso los matrimonios homosexuales son de juguete. ¿Varones, les gustan las emociones fuertes? Sí. ¿Les gustan las emociones fuertes? Respóndeme, sí, soy casado. Y tienes ahí a un lado a tu montaña rusa, abrázala. Y juntos se suben y órale. A veces hay bajaditas en la relación matrimonial o subidas, pero el matrimonio es como ir a Six Flags toda la vida. Es como ir arriba del Superman, ¿no? ¿Se han subido al Superman? No se crean, eso es otra cosa. Me subí a ese juego y ya me andaba, hermano. Estoy casado. Es más padre el matrimonio que este juego. ¿Qué chiste un hombre con un hombre? A ver, varón, ¿cuándo tienes un conflicto con tu mejor amigo? Dime cuándo. ¿Pero con tu esposa? El reto del amor es entre un hombre y una mujer. ¿Sí o no? Varón y hembra los creó. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Por cierto, en el 2012, del 2010 al 2012 se casaron 2.427 matrimonios homosexuales en el Distrito Federal. Tan alto puso Jesús el compromiso del matrimonio que les dijo lo que sigue. Verso 11 de Mateo 19. Ayúdeme a leer. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. A Jesús no se le va una, mis hermanos. No todos son capaces de aceptar los principios bíblicos tal como son. No todos. No todos toman el matrimonio en serio, aún casándose ante un pastor cristiano. Sino aquellos a quienes les es dado. Jesús se refiere, mis hermanos, a que no todos tienen la capacidad de permanecer solteros. Después habló de los eunucos en el contexto. No todos tienen la capacidad de permanecer solteros y guardarse en santidad de los pecados sexuales. No es correcto tampoco tener la idea de que Dios quiere que todos se casen. Si te estás quemando, sí. Busca en la voluntad de Dios que Él te provea una esposa o un esposo, mujer. Ya que para muchos es mejor no casarse. Ese es el consejo de Pablo en 1 Corintios 7. El consejo de Pablo en esta carta, mis hermanos, no es: si estás soltero, cásate, y si estás casado, aguántate. Muchos lo toman así. No, porque no lo entienden. La resolución del consejo de Pablo al final del capítulo 7 de 1 Corintios es: busca en la voluntad de Dios tu mejor condición para tu estado civil. Que Él te guíe. Y da consejos de los cuales Él dice: esto lo digo por vía de concesión. Es decir, un consejo de pastor. Pero está escrito en la Biblia, a final de cuentas, ¿no? Para ti y para mí es ley. A eso se refería Pablo. De hecho, él mencionó: bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Sí, pero el equilibrio está enseguida. Pero a causa de los problemas, de la problemática, de los ataques, de los bombardeos, del cibersexo, de todo lo que existe, cada uno mejor tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Precisamente en la enseñanza de Pablo en este tema, respecto a situaciones matrimoniales en conflicto, quedó marcado el consejo central para aquellos cuyo cónyuge es el que busca el divorcio. Tú no. El otro es el que lo quiere. Y tal vez algunos esperaban que mencionara algo de esto. Pablo enseña que si hay abandono por parte de alguno en la pareja, que éste se realice por parte del cónyuge no cristiano, al que sí lo es. Tú lo puedes ver ahí.
Enseña también que la separación es recomendable solo cuando el cónyuge no cristiano decida abandonar al que sí lo es. Si tu esposo o tu esposa no cristiano no te quiere abandonar, no lo abandones tú. Y hay que ver cada caso en especial, lo digo una y otra vez, mis hermanos. Sí, estoy generalizando. Y también es recomendable la separación cuando uno de los dos cónyuges hace que la relación se vuelva imposible. Porque Dios nos ha llamado a estar ¿en qué? En paz. ¿Sabe qué significa esto en palabras coloquiales? Espero no ofender a mis hermanos por internet. Dios, molesto por lo que Pablo enseña, está diciendo: sepárense en lugar de estar como perros y gatos. Pero hay que poner tu caso bajo consejería y bajo lo que estipula la palabra de Dios. No lo decida usted solo. El divorcio es tan hiriente, mis hermanos, y destructivo hoy como lo fue en los días de Jesús. Entre las áreas que afecta el divorcio en la vida de una persona están el área personal, el área emocional, parental, económica, familiar, social, de trabajo y de aspectos prácticos de la vida diaria. Un estudio de una universidad de los Andes llamado Evidencia Empírica Internacional dice lo siguiente: muchos son los casos de divorcio en el mundo en que los hijos llegan a sentirse responsables, culpables de ser ellos el motivo de que sus padres se separen, y esto ha dañado la existencia de muchos de ellos. Tal vez tú eres hijo de padres divorciados. Los hijos de padres divorciados presentan mayores dificultades en sus relaciones paterno-filiales y sociales, así como más problemas psicológicos y de aprendizaje. Julio, pero mis hijos son cristianos. Sí, pero Satanás viene a hurtar, matar y destruir, mis hermanos. Y más si se le abre la puerta a una situación así. Existe una relación directa entre divorcio de los padres y conductas antisociales de los hijos, como delincuencia juvenil, alcoholismo y drogadicción. Menor rendimiento escolar entre hijos de padres divorciados. Los hijos de matrimonios rotos tienen más dificultades en las relaciones de pareja. Se observan altas tasas de precocidad sexual en hijos extramatrimoniales entre los descendientes de padres separados. Quieren tener sexo, pero no se quieren casar. El divorcio es un factor relevante en cuanto al maltrato de menores. Los cónyuges divorciados presentan más problemas de salud mental y física. La ruptura matrimonial conlleva la formación de hogares monoparentales de jefatura femenina, con recursos escasos o situados bajo el umbral de la pobreza. Mis hermanos, conocer el divorcio, aunque de paso sea, pero a la luz de la Biblia, al soltero lo alerta y prepara. Si amas a Dios, te alerta y te prepara para esperar paciente y con seguridad de espíritu la llegada de tu pareja por parte de Dios y de tu matrimonio en la voluntad de Él, sin que el divorcio llegue nunca a la puerta de tu familia. Al casado, lo mismo que al soltero, le da conocimiento y seguridad en este tema, y especialmente a aquellos casados que viven procurando ser mejores cónyuges y padres a la luz de la palabra del Señor. Si eres un hombre o una mujer casada, esto es lo que quiero decir, y dices amar a Dios y procuras ser una mejor persona como esposo y padre, te conviene saber la perspectiva del corazón de Dios respecto al divorcio. Y al que se encuentra en un proceso de separación actualmente, ¿qué? Pues que la Biblia te ilumine respecto a este paso si aún no lo has tomado, y del cual muchos matrimonios, juntamente con consejería, claro, y del cual muchos matrimonios cristianos no han quedado exentos, pero muchos también lo han lamentado. Y al que está separado ya, Julio, yo estoy divorciado, ¿qué? Si amas al Señor y esperas en Él, entrega a Él de manera total tu situación y deja que Él haga y te guíe de aquí en adelante.
Lejos de permitir que te invada la amargura o el dolor, aférrate a la palabra de Dios y podría ser de gran ayuda a otros que entren en situaciones como la tuya. No estés corriendo la voz de que el matrimonio no funciona. Estás hablando de que Dios se equivocó. No, tu caso fue específico. Aférrate a la palabra de Dios para que ayudes a otros. Julio, ¿y el adolescente o joven que experimenta el divorcio de sus padres, qué? A ellos también, si aman al Señor, que se refugien en Él y en su palabra, para que no pierdan la esperanza de tener un día su propia familia en su voluntad, y en la cual el divorcio nada tenga que ver nunca, pues el motivo del divorcio de tus padres, joven, no fuiste tú. No fuiste tú. Cuando optan por el matrimonio, las personas nunca deben tener el divorcio como una opción para resolver sus problemas, ni tampoco como una forma de escapar de una relación que aparentemente está muerta. Pregunta, mis hermanos, ¿están tus acciones fortaleciendo tu matrimonio o lo están desgarrando? Le invito a orar. Señor, gracias por esta tarde y tu palabra. Gracias, Señor, porque la perspectiva de tu corazón es muy clara. Se habló más del matrimonio que del divorcio. Que toda persona aquí, Señor, cualquiera que sea su situación, lo primero que haga es rendirse a tus pies. Hay consecuencias de malas decisiones. Aún así tú eres bueno. No todo se arregla a veces, Señor, porque el corazón de los hombres es duro. Pero tú estás ahí para sanar heridas, para confortar, para guiar en cada situación de cada familia. Yo te ruego, Señor, que tu mensaje ponga una perspectiva correcta en nuestro corazón a los que tenemos una familia, para que el divorcio no tenga por qué salir a colación. Y a los que se encuentran en otra diferente situación, Señor, guíales, Padre. Tú eres tan bueno que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. De hecho, como iglesia somos una familia y podemos encontrar fortaleza y alegría y gozo y todo lo que necesitamos como seres humanos en el seno de la iglesia. Guíanos, Padre, para no tomar decisiones equivocadas en base a opiniones humanas, sino llegar hasta el final aferrándonos a tu principio, a tu mandamiento y no a lo que nosotros creamos que es correcto. Ayúdanos, Señor, porque nos hemos equivocado mucho y no quisiéramos hacerlo en un asunto como este, que no solo destruye a los cónyuges, sino a los hijos, a los padres, a muchos. Gracias, Señor, porque en tu corazón siempre estuvo, está y estará que cada familia, cada matrimonio es una sola carne, y lo que tú uniste no lo separe el hombre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.